Ok, muy buenas noches, bienvenidos. Clase de Zohar. Hoy no tenemos una parashá específica porque este Shabbat no se lee una porción de la Torá. No hay una porción que corresponda a este Shabbat, sino que se lee dos veces en el año, cuando cae Shabbat Hol HaMoed, cuando Shabbat cae en medio de una festividad, Pesach o Sukkot. La festividad toma el lugar de la energía de ese Shabbat y no se lee una porción de la Torá, o sea, no hay una porción que corresponde a ese Shabbat, sino que se lee sobre la festividad, porque en realidad la energía que predomina en el cosmos es la energía de la festividad, en este caso de Sukkot. Con lo cual vamos a hablar un poco más. Ya empezamos, todos escucharon sea presencial o virtual, la explicación de ayer ¿sí? ¿Hay alguien que no? ¿Muchos que no? Ok, son pocos, entonces los voy a guiar a que vayan y lo escuchen. Está publicado en nuestro Facebook, así no repetimos lo mismo. Si hubiera habido mucha gente que no lo escuchó, algunas cosas valían la pena ser repetidas. Pero bueno, ya explicamos ayer que estamos dentro del marco de esta festividad que es, y aclaro porque hay gente que preguntó, bueno, si no tengo una sukkah, si en mi casa no tengo una sukkah, si no tengo acceso a una sukkah, no se puede conectar con la energía de Sukkot. La energía de Sukkot está disponible en todo el mundo. La sukkah, como explicamos ayer, es un vehículo es como una especie de catalizador de esa energía y de ascensor de arriba hacia abajo y de abajo hacia arriba, en donde uno utiliza la energía de la sukkah para bajar a Malhut, cristalizar las imágenes, lo que uno escribió en el libro de la vida durante Rosh Hashanah y Yom Kippur, y al mismo tiempo la energía que se recibió en Rosh Hashanah y Yom Kippur se comparte con el resto del mundo a través de la sukkah, de este vehículo. Por eso es que es tan importante. Los cabalistas dicen que si una persona está de mal humor, si está triste, no, es preferible que no entre a la sukkah. Porque una sukkah que está hecha apropiadamente le transmite al resto del mundo lo que sucede adentro. Por eso se prohíbe pelearse en la sukkah. O sea, no se prohíbe pelearse. Si quieren pueden pelearse, pero afuera de la sukkah. No dejamos clipot, cosas que cáscaras, si uno come una fruta y la cáscara inmediatamente la retira de la sukkah. No hay un tacho de basura en la sukkah. ¿Sí? Nos aseguramos de que no queremos transmitirle al resto del mundo durante esta semana de manifestación de la energía de Rosh Hashanah y Yom Kippur cosas que no sirven. Dos puntos interesantes acerca de Sukkot. Está escrito en el Midrash que cuando sea el Gemar HaTikun, el fin de la corrección, seguramente va a haber mucha gente que va a estar muy en el filo de si merecen estar en hoy o en Ashrei. ¿Sí? Se dice de que el momento del Gemar HaTikun va a ser una era de hoy be Ashrei. Hoy be Ashrei quiere decir sufrimiento y buenaventura. Los que estén del lado de Ashrei no van a poder creer que otra gente sufra. No lo van a poder entender, van a decir, ¿cómo puede ser que alguien esté sufriendo? Y los que estén sufriendo no van a poder entender que otro se la esté pasando bien, porque va a ser tal el extremo, y cada vez vemos más esto en el mundo, ¿sí? En todos los sentidos. Cada vez hay menos clase media, cada vez hay menos del centro, hay más de los extremos. Y es cada vez menos comprensible ¿sí? Y es cada vez menos comprensible los extremos. ¿Sí? La semana pasada hablábamos con alguien hay
hay unos chicos en San Francisco que no podían pagar el alquiler de su casa y decidieron alquilar uno de los cuartos de su casa. Tenían 3 cuartos, ellos eran 2, y decidieron alquilar un cuarto. En San Francisco fue donde comenzó una especie de página web de intercambio de cosas que se llama Craigslist. Entonces empezaron ofreciendo el cuarto que tenían en Craigslist, y se dieron cuenta que era muy trabajoso, que tenían que todas las semanas volverlo a publicar y que se iba hacia abajo porque todos publicaban cosas nuevas y una serie de... Entonces decidieron que iban a hacer una página web en donde si alguien quería alquilar un cuarto de su casa, pudiera ponerlo en un lugar donde uno pueda buscar por ciertos parámetros y te aparezcan siempre los que, si estás buscando en esta zona, aparezcan solo esos, no que tengas que ir a revisar todos. Hicieron una página web que se llama Airbnb, ¿sí? La motivación era, quisieron primero alquilar un cuarto en su casa, y como vieron, eso los llevó a ver que había una carencia en el mundo del hospedaje, del compartir un cuarto de la casa de alguien. Decidieron hacer esta página web. Hace muy poquitos días, es muy probable que antes de fin de año esta plataforma cotice en bolsa, hagan un IPO. Y hace muy poquito tiempo, le hicieron una evaluación a la empresa, los entes reguladores. Bueno, la evaluación que le dan a la empresa, que es la empresa que tiene la mayor cantidad de cuartos de hotel o de hospedaje disponible en el mundo en este momento. No hay ninguna empresa de hotelería que sea dueño de los millones de cuartos de hotel que ellos tienen disponibles. Ellos no son dueños de más que sus propias casas, de nada. Solo son dueños de este portal, y les dieron una evaluación de $25.000 millones. Y uno dice, pero ¿cómo puede ser? O sea, ¿cómo puede ser que la familia Hilton es dueña solo del 6% del holding Hilton y si supuestamente son uno de los magnates de la hotelería, y tienen a lo mejor 2-3 mil millones de dólares después de toda una vida de trabajar para juntar esa fortuna, y de esos miles de millones de dólares en realidad es mayormente inmuebles que les producen trabajo, dolores de cabeza, empleados, todo lo que significa tener un hotel. Y estos 2 muchachos también están en el negocio de la hotelería, no son dueños de nada, ¿sí? Y lo que ellos hacen les da un valor de mercado de $25.000 millones. ¿Sí? Esos son los extremos en los que vivimos hoy. Una persona va, invierte, fabrica, construye un edificio, todo, y después tiene que sentarse a esperar que alguien toque el timbre y quiera hospedarse en su hotel. ¿Sí? Los hoteles más exitosos del mundo tienen un 75% de ocupación. Y aunque no lo podamos, aunque sea difícil de entender, esos son los extremos que tenemos en este mundo. Y uno no lo puede entender al otro, ¿eh? Que estos tipos, los dueños de Airbnb, no les pasa por la cabeza cómo puede haber gente tan estúpida que fabrique hoteles. ¿Sí? Cuando hay miles de millones de casas en el mundo que tienen cuartos de más. ¿Sí? Es un concepto muy simple. La única diferencia es que el dueño del hotel piensa en venderte algo, y estos chicos piensan en hacerte compartir algo de tu casa y que encima te paguen por... Entonces, en ese mundo de extremos va a haber gente, dice el Midrash, que cuando sea el fin de la corrección, no van a estar listos van a ser buenas personas, pero que no van a estar listos para entrar en el mundo de Ashrei. Porque para entrar en el mundo de Ashrei
no se trata de que seas una buena persona, se trata de que puedas entender que algo que no tiene fisicalidad pueda ser valioso. Porque lo que tiene Airbnb es que es algo que no tiene materia física y es valioso. ¿Qué hay en este mundo que es así? Solo la luz, ¿sí? Solo la luz del Creador es algo que no tiene materia física y es lo más valioso. Entonces, hasta que el ser humano, y parte de lo que está ocurriendo con estos jóvenes que rompen con todas las reglas, es porque tienen estas mentes exponenciales que son capaces de percibir valor sin materia. ¿Sí? Entonces va a haber gente, y de eso se trata también la Sukkah. Esta Sukkah representa... ¿Necesitan sentarse? ¿No hay sillas? Hay acá más sillas, ¿eh? Esta Sukkah representa el Beit HaMikdash. La energía que tiene una Sukkah es la misma energía del templo de Jerusalén. Ahora, el templo de Jerusalén, el templo que hizo el rey Salomón, era la envidia del mundo. En un principio, la razón por la cual los grandes reyes del mundo querían conquistar Jerusalén era para quedarse con el templo. Más allá de que está después el trasfondo metafísico de la atracción a Jerusalén, porque ese es el lugar de entrada de energía. Pero lo grandioso del templo de Jerusalén es que se sostenía sin tener cúpulas. Era un gran espacio abierto, que tenía un techo y no tenía una bóveda que lo sosteniera. ¿Sí? Y seguro algunos arquitectos o algunas personas con algún conocimiento de ingeniería debe haber en el público. Hasta que surgió el cálculo de estructuras, que es algo bastante reciente, hace 150 años nada más atrás, se creía que para soportar una estructura X a ras del piso, había que construir una estructura igual bajo tierra, ¿sí? Para que la oposición de fuerzas sostuviera la otra. De hecho, el edificio del Congreso de la Nación en Argentina, exactamente como está ese edificio que se ve, hay uno igual bajo tierra invertido, ¿sí? 7 pisos bajo tierra. De hecho, en el fondo de donde está la cúpula es donde está la imprenta del boletín oficial, ¿sí? Entonces se creía que había que hacer una estructura abajo igual que sostenga la de arriba, porque no se conocían los estudios de suelos y los cálculos de estructura para dimensionar los cimientos. Parecido a esa teoría, el rey Salomón dijo: yo voy a construir un templo cuadrado. Cuando los templos que se hacían en el mundo, o la tecnología que había en ese momento, era hacer cosas redondas o bóvedas que sostuvieran por presión y apuntalamientos laterales el peso de los techos, para poder tener un espacio abierto. Cualquiera podía hacer algo con mucha división. Y el rey Salomón dijo: si yo copio en la tierra un edificio igual al trono de Dios, el trono de Dios lo va a sostener en la tierra. Y de lo que se trataba esta estructura cuadrada con 4 lados y todo esto era que duplicara lo que se entiende que es los 4 lados, los sostenes, lo que sostiene al mundo de emanación. Esto, la Sukkah, es exactamente lo mismo que el templo del rey Salomón. Por eso decimos que antes de entrar a la Sukkah hay que prestar atención, hay que fijarse dónde está la conciencia, antes de pisar y de cruzar la puerta, por lo menos tomar conciencia de que estás entrando en una Sukkah. Pero eso no es para todo el mundo. Hay generalmente siempre gente más joven que viene y te dice, no sé,
vine a Rosh Hashanah y después de Rosh Hashanah, la semana esa siguiente, no podía contener la cantidad de energía y hay gente que te dice, quedé agotado de Rosh Hashanah. Y eso tiene que ver con la capacidad de percibir valor en lo que no tiene fisicalidad. ¿Sí? Generalmente la gente más joven, más joven digo no porque no es jóvenes en cualquier momento de la historia, sino los jóvenes que hay hoy en el mundo tienen una mayor capacidad de percibir la energía sin que les muestres. Hay gente que acá hay sentado una persona entre nosotros que hace no sé cuánto tiempo que toma clases de Zohar y las conexiones y todo en el aula virtual, ¿sí? Y recién hace poco tiempo que viene. Y no es porque vive en México o en algún otro lugar del mundo. Y sí, hay un valor, tal vez, en esto de juntarnos y la comunidad y todo, y también hay un montón de liabilities, ¿cómo se dice? También tiene un montón de costos esto de tener que lidiar con otra gente. Pero hay gente que no puede sentir que conecta con algo si no lo tiene ahí físicamente presente. ¿Sí? Si no va a un lugar, a un templo, si no hay un señor vestido de cura, de rabino, ¿sí? Y hay otra gente que lo que necesita es el conocimiento, y una vez que tiene el conocimiento, aunque lo esté recibiendo a través de una pantalla de internet, una vez que tiene la información, con eso conecta y siente y sigue y lo hace, ¿sí? Y no necesita que alguien lo abrace o que le diga ¿sí? Cómo solucionar su vida y sus problemas. Toma la información y con eso hace, ¿sí? Sin necesidad de lo físico. Entonces dice el Midrash que cuando sea el Gmar HaTikun, la gente que quede, que esté indeciso si esa gente va a ser gente buena, pero que no tiene la conciencia correcta para ser parte de esa nueva era que viene en el mundo, dice que de golpe van a aparecer adentro de una suká en el medio del desierto. Y que va a ser insoportable el calor que hace en la suká, ¿sí? Pero que afuera hay disponible agua, cosas, ¿sí? Y dice que inmediatamente va a haber mucha gente que cuando vea que hay acceso a agua, cosas afuera de la suká, va a dejar la suká para ir a servir al cuerpo. Dice que inmediatamente esas personas van a quedar del lado de hoy, ¿sí? De la gente de la limpieza que va a haber en el mundo. Es decir, van a morir. Y va a quedar otra gente que se va a querer quedar adentro de la suká, porque por más que haya agua afuera, se van a quedar dentro de la suká. Entonces dice que la temperatura va a subir a un punto en donde va a ser imposible que se quede y se van a tener que ir. Ahora, la gente que va a pasar a esa nueva dimensión del mundo de Ashrei, dice el Midrash, son la gente que, a pesar de que tuvieron que irse de la suká, van a lamentar el haberse ido. Es decir, van a decir, bueno, si no voy, tomo agua, lo que sea, me voy a morir, pero igual preferiría estar ahí adentro. ¿Sí? Entonces, habiendo dicho esto, es muy raro que si uno realmente quiere, por lo menos una vez durante Sukkot, ir a sentarse debajo de una suká, que vivas en un lugar en donde no exista disponible una suká. Tiene que haber, la gente que nos ve en otros lugares, tiene que haber algún
algún templo, algún lugar en donde alguien hizo una sukkah, buscá en internet Sukkot o sukkah en el nombre de tu ciudad. Debe haber alguien que tiene una sukkah. Salí a buscar, que la vas a encontrar. ¿Sí? Si tenés el deseo de ir y sentarte y pedí pasar a comer, a sentarte aunque sea 10 minutos a comer algo de mesonot, algo hecho con harina adentro del azúcar. Tal vez parte de la prueba es el superar el ir a pedir, sentarte en una sukkah, aunque no seas judío, aunque no sepas, aunque seas judío y no sepas cómo decir las bendiciones. A veces es una cuestión de romper un poco de ego también, ¿no? Nosotros tenemos el mérito y la suerte de que tenemos un montón de gente que entiende lo que es una sukkah y prepara una sukkah para que aquellos que por ahí recién hoy se están enterando de qué es una sukkah, y ese es uno de los assets, de los beneficios que sí tiene el tener una comunidad, ¿no? Dentro del marco de Sukkot utilizamos el lulav y el etrog. Damián, ¿te traes un lulav de la heladera, del refrigerador que está ahí, el grandote? Esto es un etrog. ¿Sí? Es esta fruta que del Pri Etz Adar, dice la Torah, la fruta del árbol bello o del árbol bueno. Es un citrus, es una especie de limón que suele estar estrangulado naturalmente en medio, y que puede o no tener esto que se llama pitom, que si se rompe el pitom, deja de ser válido para ser usado en Sukkot. Y leímos ayer que el pitom representa a Keter de Yesod de Zeir Anpin, es decir, alegóricamente es como si estuviéramos literalmente hablando de un pene, ¿sí? Porque esa es la parte que en un cuerpo humano ocupa esa sefirá. De hecho, Keter de Yesod de Zeir Anpin sería el glande o la cabeza del pene, y la idea de cabeza tiene que ver con Keter, con una corona se pone, el rey se lo pone en la cabeza. Ahora, la fruta en sí representa a Malhut. En el conjunto de todo esto representa a Malhut, con lo cual sí, cuidado cuando pises. Sí, a ver, eso sí me lo pasan. Con lo cual la fruta en sí tiene ya la unión de Zeir Anpin y Malhut, y por eso es que decimos que tiene también una segulá para fertilidad. Y esto se une a este instrumento, ¿sí?, que es el lulav, que está hecho de tres ingredientes o tres árboles distintos, los mirtos, creo que se dice en español, adasim, que son 3, 2 ramas de sauce, una rama de palmera, y después tiene estos 5 nudos en la rama de sauce, que ahora vamos a ver, en la palmera, que ahora vamos a ver qué es lo que simbolizan cada uno. Pero estos 5 nudos constituyen a Keter, Jochma, Binah, Zeir Anpin y Malhut, ¿sí? Y ahora vamos a ver qué es lo que es todo esto junto. Respecto a la importancia que tiene esto, y es algo grandioso que sea así, porque la idea era que cada vez que existiera esta festividad, sea algo que, sin importar el paso del tiempo, cualquier persona pudiera tener acceso a utilizar los elementos para, si ya sabes que esto es lo que necesitas, te aseguras de conseguir. Raro sería que no puedas conseguir. Acá tenemos esto de que
este corazón de palmera vino está cortado en Israel, y hay, o sea, todo esto viene en unas bolsitas así chequeados y certificados y esto y lo otro, pero si uno lo quiere hacer todo a mano, puede ir y cortar lo único que importa es que cuando se cortan estas especies sea pensado que es para ser utilizado en Sukkot. Hay algo interesante en la porción de Re'eh que leímos esta clase hace muy poco. El Ari dice, Rabbi Haim Vital dice, y esto lo leo solo una línea, dice, cuando Rabbi Haim Vital acá está contando cómo era el Ari, cómo era su maestro, Rabbi Itzhak Luria. Dice, cuando se trataba de comprar cosas que se utilizaran para cumplir con algún precepto de la Torá, como por ejemplo un lulav y un etrog, recuerdo que veía a mi amo, lo llama Rabbi Haim Vital, siempre cuando se refiere a Aril lo trata como si él hubiera sido un esclavo pero es una cuestión de apreciación a la conciencia de Ari. Dice, recuerdo que mi amo, el Ari, lo que sea que le pidieran por un objeto como estos, él lo pagaba. Solo le decía a la persona que lo estuviera vendiendo, solo decime cuánto es el precio, y el precio que sea que le decían, él pagaba. Y nunca trataba de negociar ese precio. Dice, muchas veces incluso ponía su billetera sobre la mesa y dejaba que saquen lo que sea que quisieran. Dice, y siempre me decía, una persona nunca debe negociar el precio de lo que cuesta cumplir una mitzvah, porque sabemos que las mitzvot, los preceptos positivos, los de hacer, son los que mantienen vivas a ciertas partes del cuerpo y del alma. Entonces, ¿sí? Hasbe Shalom, cuando una persona después se enferma, nadie negocia, bueno, no, sabes que a ese precio no te compro el medicamento, y se va y trata de ver si lo llaman al día siguiente para ver si bajó el precio. ¿Sí? Ok. Y les cuento que Etrogim hay, si se fijan acá en la caja adentro, tiene una letra. ¿Sí? Son examinados. Este es un Etrog Aleph. ¿Sí? Hay categorías, y hay Aleph, quiere decir que es de la mejor categoría que hay, que se mide porque no tenga ninguna mancha en la piel que pueda venir de que lo haya picado un bicho. ¿Sí? Tiene que estar entero. Pero dentro de esta categoría Aleph, acá Argentina no llegan esos etrogim, hay una categoría que le llaman Aleph, doble A. Y los etrogim doble A generalmente en algunos lugares del mundo, sobre todo hay un lugar en Estados Unidos, en New York, que es fantástico. El fin de semana anterior a Sukkot hay una feria el domingo en la calle, cortan en Brooklyn varias cuadras, y hay una feria de etrogim y lulavim. Y en New York hay una gran parte de la comunidad judía ortodoxa de New York se dedica a la joyería, y llevan las lupas para ver diamantes, para examinar los etrogim, y seleccionan partidas de etrogim que son perfectos, que además de ser Aleph, o sea, de estar todos limpios y todo del mismo color y todo, son
si uno los hace girar, son totalmente simétricos y hay por tamaños. El tamaño no tiene nada que ver, puede ser muy chiquito y ser muy caro. Y los subastan. O sea, solo para que tengan una idea, esta frutita cuesta 900 pesos argentinos. ¿Sí? ¿Cuánto cuesta un kilo de limones? Bueno, y subastan los etrogim, esos que son Aleph Aleph, y hay gente que paga miles de dólares para tener un etrog Aleph Aleph. De hecho, hay una historia, Rav Susha o Vanipoli, uno de los alumnos del Magid de Message, de la descendencia de los alumnos del Baal Shem Tov, justo antes de empezar Sukkot, vendió sus tefilim para comprar un etrog. Para que tengan una idea, en relación a precios, un par de tefilim cuesta más o menos $1.500. Entonces, si esto vale $60, hay una gran diferencia, ¿no? Uno muy bueno vale $60, ¿sí? Hay de 30 también. Y llega a la casa y le muestra a la mujer y le dice: mira el etrog que compré. Y ella lo mira y le dice: ¿cómo pudiste comprar un etrog así? Dice: vendí mis tefilim. Dice: ¿cómo? Le dice: sí, si no los voy a necesitar toda la semana durante Sukkot, no se utiliza tefilim, en las festividades no se utiliza tefilim. Dice: si toda esta semana no lo voy a necesitar, pero sí necesito un etrog. Y ella le dio tal ataque de ira, ¿sí? Porque después él iba a necesitar los tefilim y cómo los iba a reponer todo, que agarró el etrog y le mordió la punta y se lo hizo pasul, se lo hizo inválido. Las mujeres pueden... Y dice que Rav Susha empezó a saltar a saltar de alegría. Y la mujer le dice, ¿y ahora? O sea, pensé que te habías vuelto loco por haber comprado ese etrog. Dice: pero ahora peor todavía. Le dice: ahora ya sé que yo conecte con Sukkot solo depende de mi conciencia. Ahora, puede ser que esto sea algo tan... que un par de ramas, cuando las juntadas de una determinada forma, sea algo tan poderoso. El Ari dice lo siguiente: en la porción de Emor, cuando hay una descripción de lo que se debe hacer en algunas de las festividades, y hay un lugar en donde dice: en el 15º día del mes del séptimo mes, del mes de Tishrei, dice: tomarás para vos la fruta del árbol bueno, la hoja de la palma, las ramas del arbusto relleno, como frondoso, y las ramas del ¿cómo se dice? Sauce. Dice: nuestros sabios explicaron que la fruta del árbol bueno o hermoso se refiere al etrog. Les cuento, tuvimos una en Girona, en España, encontramos en una de las ex sinagogas, en el patio. Era bastante complicado llegar en realidad, si no subías a todo el museíto que había, todo, no te dabas cuenta que había una escalera para bajar a un patio que había. Y en el patio interno de la sinagoga habían 2 árboles de etrogim, que es algo muy poco común, que los etrogim que existen hoy en el mundo vienen de Irak.
son todos injertos de una misma planta de etrog que hace ya miles de años que se cosechan en Irak. Y es muy poco común que existan árboles de etrogim en otros lugares. Y en España hace 600 años que no hay comunidad judía en Girona, digamos, o sea, y con lo cual esos árboles de etrogim que están ahí seguro era de donde se abastecían los primeros cabalistas. En Girona fue en donde surgieron muchos de los el Sefer Abair, muchos de los grandes libros metafísicos del judaísmo, de la Kabbalah, entre el año 900 y el año 1300 fue ahí. Entonces, y había frutos colgando, habían etrogim que evidentemente eran de la temporada anterior, ¿no? Debemos tener alguna foto por ahí de hermosos, aparte, estaban totalmente todos del mismo color, o sea, sin hablar de lo valioso que pueden ser solo por ser de ese lugar, ¿no? Dicen, nuestros sabios explican que la fruta del árbol hermoso se refiere al etrog. La hoja de la palma se refiere al corazón de una hoja nueva, que es lo que nosotros usamos como el centro del lulav. Las ramas del arbusto frondoso se refiere a los adasim, al mirto. Y el sauce, las arabá o arabot, que son estas ramitas de sauce, pero de sauce llorón. Rabbi Shimon Bar Yochai explicó que estas plantas aluden a las 7 sefirot de construcción del mundo y a las 4 letras del nombre Havaya, del nombre Yud-Kei Vav-Kei. ¿Sí? Fíjense el término, las 7 sefirot de construcción. Estamos hablando de Olam Yetzirah y Olam Asiyah, las sefirot con las que se fabrican las cosas que luego nosotros le llamamos reales. Dice, para explicarlo mejor, el Hadas, que son 3 ramitas de Hadasim, y en cada una de las ramitas tiene que haber por lo menos 3 fajot, el alto de 3 puños, donde de cada lugar salgan 3 hojitas. Dice, el Hadas manifiesta Gesed, Gvurah y Tiferet. ¿Sí? Son 3 ramitas y 3 hojitas en cada uno, porque representan a las 3, a la triada superior de la sefirot. Y al mismo tiempo representan a la letra Yud cuando está deletreada. La letra Yud del nombre Yud-Kei Vav-Kei, cuando uno la deletrea, es Yud Vav Dalet. Son 3 letras. Dice, por eso es que estas tienen que ser siempre tiene que tener 3 hojitas. Y las 3 hojitas de cada, dice, son 3 ramas por Gesed, Gvurah, Tiferet, y las 3 hojitas, cada una de esas 3 hojitas representan a la letra Yud, Vav, Dalet. A veces nos dicen, es tan importante que tenga todas las hojitas. Este año, como el año anterior fue un año Shemitah, no hay muy buena calidad de... y cuando a veces se brotan, agarramos unas tijeritas chiquititas y buscamos cortar para que siempre queden solo 3. Y a veces es difícil para la gente entender por qué tanta, ¿sí?, obsesión en que sea, si no son unas ramas. Las 2 ramas de sauce manifiestan las conciencias de Netzach y Hod. Y la letra, ¿se acuerdan que Netzach y Hod son como mellizas? Son sefirot que son siempre están juntas.
Y dice, representan a la letra Hei cuando está deletreada Hei Hei. ¿Sí? Son dos iguales. El Lulav representa a Yesod. Y a la letra Vav cuando está deletreada Vav Vav. Dice, finalmente el Etrog manifiesta la sefirá de Malhut y a la letra Hei. Por eso es que estas 4 plantas son en realidad 7. Son 7 sefirot. ¿Qué hora es ahora? Ok. Bueno, ahora Larry empieza a hacer una serie de preguntas que tienen que ver con lo que hacemos adentro de la sukkah, la sakafot, las vueltas, esto, lo otro. El por qué el etrog, si es una parte del nombre Yud-Kei Vav-Kei y todo lo demás lo atamos. ¿Por qué no atamos el etrog al... ¿sí? ¿Por qué no hay una de las cintitas estas, o dos, las dos de abajo donde ponemos el etrog? Podría estar atado y ya está unido. ¿Sí? Pero el trabajo de unificar el Yud-Kei Vav-Kei, los mundos superiores con la tierra, con Olam Asiá, es nuestro trabajo. ¿Sí? Es algo que nosotros tenemos que hacer. Preguntaba la hora es muy extenso las explicaciones, pero hay 2 o 3 cosas que son importantes. Esto sé que es algo que no lo escucharon nunca en el curso intermedio cuando hablamos de Sefirot, porque es Talmud de Sefirot en un nivel bastante más avanzado, pero por ahí adentro de la Sukkah es más fácil entenderlo. Dice, para contestar algunas de estas preguntas que nos hacíamos anteriormente, también hay una pregunta de por qué aparecen en forma regresiva, por qué aparece diciendo cuando sea tal y tal fecha tomarás la fruta del árbol, ¿sí? ¿Por qué Malhut o el mundo de Asiá primero y no Atzilut primero? Dice, para entender esto, lo primero que hay que recordar es que las sefirot están compuestas de esencia y de vasija, que es parecido al alma y al cuerpo. ¿Sí? Como nosotros tenemos un alma y un cuerpo, la materia tiene una manifestación física, pero sabemos que es 99,9% energía. Qué increíble poder decir esto así y tomarlo como un hecho, porque cuando el Ari escribía esto no era obvio que la materia es un 1% manifestación física y todo lo demás y del 99,9% energía. Pero evidentemente ellos lo podían ver. Dice, de la misma forma, dice, las sefirot son como una especie de cuerpo con alma, es decir, una esencia, una luz y una vasija. Dice, cuando hablamos de lo que manifiestan estos elementos, dice, no estamos hablando de las vasijas, no estamos hablando de Gesed, Geburah, Tiferet, estamos hablando de lo que hay adentro de esas vasijas. ¿Sí? En su estado, yo puedo decir, bueno, yo tengo un brazo,
derecho que representa Gesed, y tengo un brazo izquierdo, y tengo un torso que representa Zeirampin, ¿sí? Y tengo órganos sexuales que representan Yesod, y tengo pies que representan Asea. ¿Para qué necesito todo esto? ¿Sí? Yo ya soy eso. Claro, pero nosotros somos eso en el aspecto de las vasijas. De nuestra mano derecha representa a Gesed. Gesed es una vasija que puede contener una determinada luz. En el caso de un humano, la luz de la misericordia, del amor, de todo eso. Pero eso no, el hecho de que yo tenga un brazo derecho no quiere decir que sea una persona amorosa, ¿sí? Tengo la vasija, es decir, la capacidad, y el hecho de que tenga un brazo del mismo tamaño que el de otra persona no quiere decir que los dos tengamos la misma capacidad de dar y de dar amor, ¿sí? Porque la vasija siempre es algo que es potencial. Después depende, ¿sí? La generosidad de una persona no se mide por cómo es de grande su brazo derecho, ¿sí? Es una inteligencia que él desarrolla a través de ese brazo derecho, ¿sí? Y que dos personas pueden dar una misma cantidad de dinero de una donación, y según el desarrollo metafísico que esa persona tiene en esa mano que da esos 100 pesos, es el impacto que va a tener en el mundo los 100 pesos. Hay una persona que va a ir y va a dar 100 pesos, y esos 100 pesos justo lo van a usar, justo va a venir, no sé, el señor que viene a buscar, no sé, que viene a arreglar algo que se rompió, porque justo y uno dice, mira, justo acá hay 100 pesos, paguémosle, ¿sí? Uno puede decir, bueno, son todos los mismos 100 pesos. Bueno, pero los 100 pesos que se usaron para arreglar algo que se arruinó son los 100 pesos que alguien dio, y de repente estás terminando de querer imprimir un libro o esto o lo otro, y decís, bueno, nos están faltando 100 pesos, ¿sí? O no sé, o 1000 pesos, pero estos 100 pesos terminan siendo parte de esa impresión de un libro que va a salir, y van a ver, no sé, como el Zohar, que tenemos ¿sí? Cientos de personas, y no es que alguien se pone y decide. Eso ocurre solo, ¿sí? Las cosas se acomodan solas según el mérito, ¿sí? Pero otra vez, los 100 pesos, la mano y la intención de la persona parecieran ser todos la misma, pero depende del desarrollo espiritual que tenga la persona, es el impacto que va a tener esa misma, lo que pareciera ser la misma donación, ¿no? Lo mismo pasa con el deseo, ¿sí? Todos tienen un brazo izquierdo, y sin embargo hay gente que tiene deseo de grandes cosas y otros que no. Dice, de lo que hablamos cuando hablamos de estos, y por eso hay gente que el que lo entiende está dispuesto a pagar lo que sea por esto. Dice, este aparato, porque eso es lo que es un aparato, en el buen sentido, ¿no? En Argentina la palabra aparato tiene otras connotaciones, pero es algo que te permite desarrollar hacer uso de una mecánica es un aparato que lo que contiene de lo que está hecho es de las luces que pueden entrar a esas sefirot. Dice, no estamos hablando de vasijas cuando hablamos de las sefirot relacionado al lulav y el etrog. Dice, estamos hablando de la dimensión interna de las sefirot, las cuales se dividen en interna, medio y externo, 3 aspectos, los cuales respecto a la luz que hay en una sefirá pueden ser comparados con Nefesh, Ruach y Neshama de la sefirá. De la misma forma que una persona que está viva, parece ser que uno dice, sí, tiene un alma, si no, no estaría vivo, pero hay gente que solo tiene Nefesh. De la misma forma que hay niveles del alma, hay niveles de luces dentro de la sefirá. Y por eso en realidad la persona que sus 100 pesos hacen poco, es porque él
de esas luces que tiene la Sefirá de Gesed en su propio cuerpo, solo conecta con lo más básico, con el Nefesh, ¿sí? Potencialmente toda esa luz está ahí disponible, pero él no llega. Porque no se llega por tener el brazo, se llega por reconocer la presencia de esa luz. Por eso digo de que esta generación nueva, de gente nueva, no porque son jóvenes, porque son un nuevo tipo de humanos, tienen la capacidad de percibir valor en cosas que no tienen materia física y tienen los cojones de demandar valor a cambio de eso que antes le hubieran dicho, pero ¿cómo te voy a pagar por algo que es solo un conocimiento? Y hoy estos chicos dicen, sí, ¿te parece que mi conocimiento no vale? Arreglátela solo sin mi conocimiento. ¿Sí? Salí, anda a tocar timbres y conseguí que alguien te alquile un cuarto en su casa. ¿Sí? ¿Querés hacerlo sentado desde tu escritorio y poder ver cosas? Todo, entra a Airbnb. ¿Sí? Si no, anda a tocar el timbre. ¿Sí? Viajá primero al país, hacer todo. ¿Sí? Bueno, y ahora empieza a explicar que en realidad cada uno de estos nombres, cada uno de estos niveles de luces adentro tienen que ver con distintos aspectos de distintos nombres, Yud-Kei, Vav-Keis. En realidad el primero, el nivel, la primera luz que tiene la Sefirá adentro, dice está conectada con el nombre Elohim, porque corresponde al aspecto de Nefesh, y el aspecto de Nefesh siempre tiene algún aspecto de juicio. Es solo recién desde la luz de Ruach y Neshama que está representado por nombres Yud-Kei, Vav-Keis. Es decir, la persona puede tener la mejor intención y todo de dar y de hacer. Igual no se angustien, porque si la persona solo está en el nivel de Nefesh, de lo animal, en su desarrollo espiritual, él solo se pone feliz por haber dado o sea, no necesita, no le importa que su donación tenga un gran impacto, porque él no tiene la mentalidad de impactar en grande el mundo. ¿Sí? Entonces cada quien siempre se conforma con lo que tiene, porque al no tener un deseo mayor, eso que a lo mejor hasta si se entera dice, uy, qué bueno que pudieron arreglar eso con la donación que yo di. ¿Sí? Que es genial. O sea, todo está siempre autoprotegido por el propio nivel de entendimiento, ¿no? Después hay otras cosas que pasan, que es cuando la gente quiere hacer una donación, pero la quiere para algo que él cree que es importante, ¿sí? Y no suele ser conflictivo, porque en el momento que eso pasa a manos de otra persona que tiene otro nivel de deseo y otro, ¿sí? A mí, por ejemplo, me das una donación para comprar algo físico y yo prefiero comprar un par de miles de publicidades en Facebook o en algún medio para que le llegue a más gente el conocimiento. Y después la gente dice, sí, pero yo quería que tengamos mejores sillas. Sí, pero ya tenemos sillas. ¿Sí? Necesitamos gente que se venga a sentar en las sillas. ¿Sí? Dice, en cualquier caso, lo que sea que siempre le da fuerza al cuerpo y lo hace crecer son los estados de Gesed que se producen. Hay toda una explicación previa, pero esto tiene que ver también con lo que explicamos ayer. ¿Sí? Los que no lo escucharon en la explicación de ayer, está en el Facebook de Kabbalah Explicada, escúchenlo. Dice, en cualquier caso, lo que le da fuerza al cuerpo
y lo hace crecer, al cuerpo físico estamos hablando, y lo hace crecer, son los estados de Gesed, los cuales, escuchen esta expresión, los cuales producen gotas seminales, gotas de semen, que inician el proceso de nacimiento. Esto es lo que hablábamos de la resurrección, ¿sí? Estas pequeñas gotas son metafísicamente como si fueran, que tienen la capacidad de procrear. Son aspectos metafísicos que cuando la persona entra en contacto con eso, cuando la persona empieza a sentir que quiere hacer más por el mundo, que quiere esto, eso lo que le está haciendo es un proceso, está pariendo la luz que precipitó. ¿Sí? Una vez que una persona se llena de luz, tiene deseo de sacárselo de encima. La gente cuando se llena de oscuridad tiene deseo de acaparar y quedarse con cosas. Cuando una persona se llena de luz tiene deseo de dar. Y la razón es porque la luz que proviene de la unión de estos mundos son, como dice Larí, son como gotas de semen que inician un proceso de nacimiento o de renacimiento. Dice, y sabemos que la fuente o la posición de donde vienen estos estados de juicios es en realidad de Da'at. ¿Sí? En este mundo en el que estamos, que es en la versión más nueva del curso 2, si la vienen a ver, explicamos el tema de la dualidad de cómo está compuesta Da'at internamente. Porque el hecho es que una vez que fuimos impregnados con el ADN de la serpiente, en el famoso, en el pecado de Adán, no fue en Shabbat, ¿no? Que explicamos que en realidad estaba planeado de esa forma, era posible, pero había muy poca chance de que este hombre pudiera resistirse a la serpiente. Lo que no estaba planeado es lo que él decidió hacer después de que tuvo el conocimiento. Pero explicamos que Da'at, todas las sefirot adentro tienen 10 sefirot, ¿sí? Pero tienen Keter, Jochma, Binah, Gesed, Gvura, Tiferet, Netzachot, Yesod y Malhut adentro de la sefirá. Da'at es binaria. Da'at tiene 5 sefirot de un lado, que son todas Gesed, y 5 sefirot que son todas Gevurah. 5 estados de misericordia y 5 estados de juicio. ¿Es bueno o malo? ¿Sí o no? ¿Sí? La percepción de Da'at es siempre binaria. Dice, sobre Da'at está escrito, sé que esto que van a escuchar puede que tenga, hasta que lo entiendan bien, genera algunos conflictos con el conocimiento preexistente, pero es bueno para crecer. Dice, de Da'at está escrito, y lo que va a leer es algo que viene de Proverbios 24, capítulo 24, versículo 4. Dice, de Da'at está escrito, y con Da'at se llenan los cuartos o las recámaras. Las recámaras son las sefirot. En el Zohar, cuando se describe a las distintas sefirot, se las llama la recámara del amor, la recámara de esto, estas emociones primordiales que nosotros le damos a las sefirot, es como el Zohar describe, pero las describe como recintos. Dice, queriendo decir que los estados de Gesed adentro de Da'at son los que se expanden como si fueran agua, no como si fueran, como regando, ¿sí? Son los que se expanden como regando al cuerpo y haciéndolo crecer. ¿Sí? Pero recuerden, los estados de Gesed
en Da'at son los que cuando descienden al cuerpo es como que lo hacen crecer. Es decir, cuando a todas las sefirot les llegan estados de conocimiento, Da'at es conocimiento, de cómo la persona reconoce las cosas, pero cuando la persona reconoce todo como bueno, ¿sí? Cuando la persona reconoce todo Kol Tuv, todo bueno, se convierte en un río, dice el Zohar, que es un río que surge desde el Edén metafísico, que alimenta y hace vivir todo. Todo lo que vive en virtud de las muchas o pocas veces, y por eso aquellos que viven mucho o poco, o la calidad de cómo viven, de las muchas o pocas veces de que podemos reconocer que todo es bueno. ¿Sí? El cuerpo físico de un ser humano vive de que desciendan estados de Gesed desde el cómo él reconoce su medio. Y, si vos sentís que todo es bueno, ¿okay?, te relajás. Y una persona que está relajada fluye. Si vos sentís que todo es malo o que algo está mal, lo más probable es que quieras defenderte. Y el estado de alerta y todo esto consume la energía vital del cuerpo. Dice, descienden y riegan al cuerpo para que crezca. Este es el significado místico también, dice, o el significado esotérico de lo que expresaron nuestros sabios cuando dijeron: no hay erección sin Da'at. Esto es una frase de Yevamot 23 del Talmud. Dice, no hay erección, si una persona, un hombre no puede tener una erección si no es por un pensamiento, ¿sí?, por una interpretación de que hay algo bueno que él va a recibir de eso. ¿Sí? Dice, y esta, dice, significando, queriendo decir que la raíz de todo lo que ocurre en el cuerpo siempre comienza o está enraizada en Da'at. ¿Sí? La interpretación, nosotros hoy sabemos científicamente, ¿sí?, más allá de que tardó muchos miles de años, tardó en realidad muchos miles de años hasta que descubrimos lo que es el ADN, y el día que descubrimos lo que es el ADN, listo, pensamos que ya teníamos la solución de el saber por qué le pasa todo a la gente. Todo es hereditario. Tenías cromosomas que de tu padre, de tu madre, de quien sea, de tu abuelo, lo que sea, de que está potencialmente tal enfermedad. Y se despertó. Y hoy sabemos que uno puede tener en su ADN, en estado de latencia, todas las enfermedades que tuvieron todos los familiares que murieron de algo por las últimas 50 generaciones. Pero lo que determina que se produzca un RDN, una copia de esa información de la enfermedad, y que de esa copia se produzca un tejido y la enfermedad misma, no tiene nada que ver con la genética. Tiene que ver con el comportamiento de la proteína que protege la cadena de ADN. Y se sabe hoy científicamente que la proteína solo responde a la interpretación de estímulos externos. La proteína es lo que abre o cierra la membrana de la célula para permitirle tomar o expulsar una información.
¿sí? Entonces, el estímulo externo, ¿sí? Lo que la persona piensa, lo de su medio, hace que, que la proteína en las células abra, cierre, imprima, mientras que cada vez que hay que fabricar una célula, tu proteína copia una cadena de ADN idéntica que como está ahora, que tiene todas las enfermedades en estado potencial, pero la copia en estado potencial y fabrica otra célula así, la persona sigue sana. ¿Sí? En el momento que por un estímulo externo la proteína permite que la membrana de la célula reciba información de agresión, de lo que sea, que la hace copiar solo una de esas áreas enfermas, fabrica una nueva célula enferma y de ahí se empieza a hacer un nuevo tejido. La mayoría de la gente del mundo tiene infinidad de células cancerígenas y nunca va a tener cáncer. O sea, nunca va a tener lo que la medicina llama cáncer, ¿sí? Pero las tiene vivas en lugares aleatorios, desparramadas. El sistema inmune las consume, hay todo ¿sí? Pero de repente alguien se enferma de un día para el otro. Es por una percepción de su medio, y la percepción de su medio es da'at. Es qué es lo que la persona se asusta de algo de su medio y se pone en defensivo y empieza a fabricar agentes que sean defensivos. El cáncer son células que se comen a otras células. O sea, la inteligencia que tiene detrás no es matar a la persona. Bueno, después resulta que si la persona termina fabricando que todos sus tejidos sean de este tipo, de los que se comen a lo demás, se termina comiendo a la persona misma. Pero solo tiene que ver con la percepción del bien y el mal. Es decir, y todo, dice Larry, todo lo que le pasa al cuerpo es según con qué lo está regando. Si lo riega con los 5 estados de Geset o con los 5 estados de Geburah. Por esta razón, dice Larry, es que está prohibido mostrar misericordia, es decir, ayudar a una persona que no muestra da'at, que no muestra estados de Geset de da'at. También está escrito que una persona que no tiene da'at, que no tiene discernimiento, es como si no tuviera alma. Esto es algo fuertísimo que no está explicado acá, pero hay otra sección que ya lo leímos en alguna clase de Zohar donde se explica con detalle, que el Ari dice que hay gente que necesita ayuda, ¿no? Que pide ayuda o lo que sea. Uno tiene que chequear si la persona tiene estados de da'at, de conocimiento, y está buscando entender, ¿sí? No culpar a alguien, lo que sea. Está buscando entender. Si la persona busca entender de dónde es el origen, esto es decir, tiene deseo de conocimiento, uno puede ayudar a esa persona. Y generalmente hay que ayudarlo con conocimiento, no con dinero o lo que sea. Dice, pero mostrar misericordia por una persona que no tiene interés, o sea, el tipo que tiene el gran quilombo en su vida, pero se queja y de esto, y todos tienen la culpa, y esto y lo otro, el simple hecho de sentir lástima por esa persona, el Ari dice, eso está prohibido. ¿Qué quiere decir prohibido? ¿Por qué? Porque dice, es como tomar un atributo divino de la luz del Creador, que es la misericordia, y dársela a la clipá. ¿Sí? Dice, está prohibido sentir misericordia por una persona que no tiene da'at. Dice, no, ¿cómo no vas a sentir misericordia? No, bueno, fíjate. El hecho de que el tipo tenga un problema no es lo que determina si tiene o no da'at. Es si tiene interés de recibir conocimiento que lo ayude a salir de ese problema, o si le está echando la culpa a todo el mundo, o si él es una pobre víctima. Entonces, un tipo así, hay que dejarlo.
Ni siquiera decir, ay, pobre tipo. No, déjalo que... ¿sí? ¿Por qué? Porque cuando decís, ay, pobre tipo, estás agarrando la misericordia, que es un atributo divino, y se lo estás dando al otro lado, al Satán. Dice, es por esto que la fuente de todas las 7 sefirot inferiores y lo que reciben está primero guardada en Da'at. ¿Sí? Es increíble porque cuando la gente escucha el curso 2, primero que es un poco impactante esto de decir, bueno, ahora ya sonamos, fuimos impregnados por el ADN de la serpiente y tenemos esta corteza reptiliana en el cerebro y actuamos como animales la mayor parte del tiempo, juzgamos bueno, malo, Y hay gente que dice, no lo entiendo. Todo lo demás, pensamiento, emanación, sí, a mí me pasa que tengo grandes ideas. Y Binah, sí, me pasa que me pongo con el pensamiento creativo y esto, y Geset y esto, todo lo demás lo entiendo. Pero Da'at, eso yo no siento en dónde está eso, en dónde... Y es difícil. ¿Sí? Después tenés gente que te dice, no, la verdad yo pienso que todo es bueno. Eso es Da'at. ¿Sí? El tipo que ve todo malo y el tipo que ve todo bueno, en cualquiera de los dos casos es Da'at. ¿Sí? Y todos lo tenemos. Había no sé si está acá una señora con la que en el último, no este curso 2, sino el anterior, que le pasaba esto que no lo podía ver, pero no es la única. Esta es una pregunta que seguro, yo sé que la gente piensa que por ahí soy un genio como contesto preguntas. Lo que pasa es que hace tantos años que me preguntan exactamente lo mismo, que no es por... ¿sí? La primera vez capaz que me agarraron desprevenidos. Hoy no es mirá la explicación que le bajó. No, es que ya soy un experto en contestar lo mismo. Porque a todos nos pasa lo mismo, que cuando empezamos a transitar el camino de este conocimiento, empezás a rechazar cosas que si las tenés que aceptar implican que tenés que cambiar. ¿Sí? Y entonces la persona decía, no, yo todo lo demás puedo ver que esas sefirot existen en mí, pero Da'at no lo puedo. Entonces le digo, ¿tenés algún área en tu vida donde tenés alguna carencia? Bueno, sí, seguro que sí. ¿Cuál? Un cierto área de su vida. Entonces le digo, ¿y cómo está eso? Esperando que me diga, y está mal, ¿no? Pero la persona me dice, y eso está ahí abajo. Le digo, ¿tenés algún área de tu vida en donde sentís que sos exitosa, que está todo bien? Dice, sí, claro. ¿Cuál? Tal y tal. La dejo que hable un poco de esto para que desasocie lo que dijo antes. Le digo, ¿y cómo dirías que está ese área de tu vida? Ahí arriba. ¿Sí? Es como que si vieron el juego ese de no digas ni sí, ni no, ni blanco, ni negro, ni... Sí, si te haces un experto a no decir bueno y malo, pero le decís a la derecha o a la izquierda, arriba, abajo, lo que sea, pero en tu mente está ¿sí? Es esto de juzgar y poner las cosas en opuestos, ¿sí? Ok. Es muy largo todo lo que sigue. Vamos a ir hacia el final. Acá en toda esta parte que no les voy a leer, hay... el Ari explica cómo descienden estos estados de Gesed o de Geburah, cualquiera de ellos. Y dice que descienden, son 5. Y hace la pregunta, dice, ¿por qué Dios no creó las Sefirot para que en Da'at existan? Porque al último de los casos
si existe un Dios y pudo hacer todo como se le plazca. No nos preguntó a nosotros si queríamos tener que unificar el Zegampin y Malhut y esto. No, así lo hizo y nos jodimos. O sea, ahora tenemos que hacer, este es el sistema, ¿sí? Entonces dice el Ari, ¿por qué no hizo que hubieran 7 estados de Geburá o 7 estados de Gesed para que pudieran permear todas las 7 sefirot hacia abajo? Dice, porque de hecho, cuando descienden estos estados de Gesed, descienden a Gesed, Geburá, Tiferet, Netzach, Hod. ¿Vieron que siempre decimos en el curso que la luz se corta en Hod? ¿Sí? En ese momento, porque queremos mostrar el árbol en su estado virtuoso, no explicamos por qué es que se corta en Hod, porque es darle protagonismo a Da'at, ¿sí? Pero en realidad la razón por la cual la luz de Binah no llega hasta más abajo de Hod es porque cuando la luz de Binah, que son 10 luces, desciende a Da'at las parte a la mitad y las hace opuestas, binarias, los dos extremos del espectro. Y solo quedan 5. Por eso es que solo llegan hasta Hod. Ahora, tendría que haber una explicación o un porqué que sea para nuestro beneficio que sea así, porque está escrito que este mundo, todo este universo, fue creado para mí. El Zohar dice que una persona tiene que, cuando mira las estrellas, el eclipse de ayer, todo, tiene que pensar que todo este universo fue creado solo para él. ¿Sí? Uno puede decir, qué egocéntrico. No, esa es la forma correcta. Pensar que todo lo que ocurre en el mundo es para mí. Entonces, si me molesta que hay una guerra o lo que sea, poder decir, o sea, hay algo que yo estoy haciendo que hace falta que haya una guerra en el mundo para que yo aprenda algo, ¿sí? Si todo lo que pasa es para mí, empiezo a sentir responsabilidad por todo el mundo. Entonces seguramente me voy a cuidar más de lo que hago, de lo que hablo, porque no dice el mundo fue hecho para servirte. ¿Sí? De hecho, fue hecho para servirnos, porque nos sirve todo eso, sirve un propósito. Dice, y la respuesta del por qué no hay 7 midot o 7 atributos de Gesed que desciendan o de Geburá, en todo caso, dice, hay una inteligencia detrás de eso. Una es porque si hubieran 7 y bajaría todo, automáticamente se manifestaría, si la persona hizo descender 7 estados de Geburá, listo. Solo por el pensamiento, ahora descendieron luces que ocupan los 7 lugares y lo que pensó se manifiesta automáticamente como Geburá en su vida. ¿Sí? Hay una inteligencia de que se corte en un lugar para que la persona pueda decidir si precipita eso o no. Y obviamente el lugar en donde decide eso es en Yesod. ¿Sí? Por eso Yesod es como un embudo. Dice, tan es así, por eso es que se llama la emoción que representa Yesod, es la conectividad. Es donde decidís si eso que pensaste y sentiste todo esto, si lo conectás a tu mundo o no. Dice, la respuesta es la siguiente. Dice, de la misma forma que el cuerpo tiene órganos, dice, y tenemos manos y piernas y un torso, y que cada una de ellas tiene una función. Dice, por ejemplo, las piernas son para caminar, las manos para hacer acciones o artesanías. Dice, similarmente el torso, que es el que sostiene, que corresponde a Tiferet, ¿sí? Porque en realidad la columna vertebral, hay 18 vértebras de la columna que pertenecen a Tiferet, que son las que sostienen la parte de donde están las costillas.
que es lo que protege a Zeir Anpin. Dice todos los órganos que están adentro del torso, todos funcionan siempre, ¿sí? A nadie le pasa que quiere caminar y de golpe tiene que decir, necesito, despiértense piernas, vamos a caminar. ¿Te querés parar? Te parás. Las piernas están siempre vivas. Los brazos están siempre vivos. Los órganos que están en el torso, ¿sí? Las piernas representan a Netzach y Hod, los muslos, y los pies a Malhut, pero son Netzach Hod, o sea, las Sefirot son Gesed, Geburah, Tiferet, Netzach Hod, los dos muslos, o las piernas, lo que sostienen el cuerpo sobre Malhut. Dice, están siempre vivos. Dice, sin embargo, Yesod, que es representado por el órgano sexual masculino, no está siempre vivo. ¿Por qué? Porque los órganos del cuerpo, los brazos, el torso y las piernas, tienen un propósito físico. Dice, el trabajo que ellos tienen que hacer, tienen que estar vivos todo el tiempo porque su trabajo es físico. Dice, sin embargo, el órgano que representa a Yesod, el órgano sexual masculino, el único propósito por el cual el hombre lo tiene es para una función espiritual y no para una función física. Y es por eso es que vive de tiempo en tiempo, ¿sí? Cuando es necesario. Y el resto del tiempo permanece flácido, esperando a que sea llamado a unificar Zeir Anpin y Malhut en las relaciones sexuales. Dice, esto es lo que quiere decir cuando el Zohar dice, y Yosef nació. El Zohar, no sé, dice que es el libro de Bereshit, no dice exactamente dónde. Y Yosef nació. Que quiere decir que cuando Zeir Anpin quiere copular con Nukva, recién ahí extrae las luces que están en Hod y las hace que vivan. ¿Sí? Y esto no está hablando del cuerpo físico y las relaciones sexuales, sino de que la luz siempre, cuando uno tiene un proyecto, algo que quiere hacer, lo que sea, siempre tiene ese lugar en donde se detiene y uno tiene que, alegóricamente, para que haya una erección y haya comunicación y unión entre ese proyecto, eso que querés hacer, y Malhut, tiene que ser para un propósito espiritual. ¿Sí? Tiene que ser para algo que no sea solo por una función física. Ahora, todo eso, dice el Ari, está representado en estos instrumentos. Y hoy, mientras estábamos usándolos por primera vez, no sé, se me ocurrió o tuve lo vi cómo funcionaba. Nosotros cuando yo ya hice la baja, así que me olvidé de decir al principio de esta clase, lo iba a decir, solo por un tema de Marit Ain. Para la gente que sí sabe qué es Marit Ain, le va a interesar saber por qué estoy grabando esta clase hoy, y es porque cumplo con las especificaciones de las personas que en la diáspora pueden cuidar solo un día de los Hagim. Lo digo solo, el que no lo entiende no importa, pero el que sí lo entiende también entiende que es Marit Ain, y por eso lo menciono. Cuando unimos el lulav y el etrog, unimos a
Malhut entre Zeirampin y Malhut, entre estos nudos, ¿sí? Y utilizamos el lulav, que representa a Zeirampin, a la emoción, con 5 nudos. Es decir, que es como si la emoción ya tiene todos los intelectos. Sabemos que lo que le falta a la emoción son los intelectos. Entonces esto representa Keter, Jochma y Binah. O pudieran hay como una alusión a que ese pudiera ser, pero no es claro cuál de los dos. Pudiera ser que son Jochma, Binah, Da'at, Zeirampin y Malhut, pero no es por lo menos yo no encontré claramente en las Kavanot del Ari respecto a lo que hacemos mientras hacemos las sacudidas del lulav y el etrog. Dice que los intelectos, los mohim que recibimos son de Jochma, Binah y Da'at, ¿sí? Sin embargo, el Ramjal dice que cuando uno arma el lulav, los 5 nudos tienen que ver con Keter, Jochma y Binah, o sea, con el árbol. Pero bueno, en definitiva, Zeirampin tiene ya los intelectos. Y lo utilizamos para salir a buscar Or Makif, luz circundante, y lo traemos hacia nosotros. Y lo que se me ocurrió hoy es que actúa como una especie de... ¿vieron lo que pasa en constelaciones familiares? Que uno va a que otras personas personifiquen tu propia vida, y cuando vos lo ves en el otro, es totalmente revelador poder ver desde afuera sin capacidad de participar, es como que, ¿sí?, una actuación de tu vida. El lulav y el etrog es una representación de nosotros, pero afuera nuestro, ¿sí? Que si uno entiende que nosotros estamos hechos de todos estos mundos, del nombre Yud Kei Vav Kei y de la Sefirot, y el Ari lo acaba de explicar, que estas ramas representan al nombre, a los 4 mundos y a las 7 Sefirot, uno tiene que verse como si uno estuviese agarrándose a uno mismo y lo estuviera sacudiendo a los distintos puntos cardinales, y tiene que ver con sacudir, ¿sí? Con sacudir lo que se hace es literalmente, se le llama la sacudida del lulav y el etrog, netilat lulav. Tiene que ver con sacudir las memorias de ese tipo de gente que ya no queremos ser, y con esto de gente que va a todos los puntos cardinales, arriba, abajo, todo. Utilizamos 6 direcciones. Empezamos con el sur, norte, este. En el este hacemos arriba, abajo y después el oeste, y uno tiene que poder verse así, como que sos una persona que por ir a buscar el Or Makif, la luz circundante, tu potencial, estás dispuesto a ir a donde sea que te digan que tenés que ir. Hay que ir al norte, vamos al norte. Hay que ir al coso. ¿Y cómo voy? Rápido, ¿sí? ¿Y por qué voy? Porque ahí está mi potencial, ¿sí? Verse a uno mismo cuando está haciendo la sacudida del lulav y el etrog, como que si uno pudiera agarrarse a uno y sacudirle un poco todas las porquerías mentales que tiene, que no lo dejan conectar con su verdadero potencial. Esa es la energía que tenemos toda esta semana disponible. Los señores nos estamos juntando. Mañana va a ser un poquito más temprano, a las 8, dijimos, 8:15. Yo no puedo llegar antes de las 8:15. Pero a las 8:15 empezamos con la conexión de Shaharit. Ahora hoy están armados los lulavim, con lo cual va a ser más rápido seguramente para las... para las 9 de la mañana, 9:15 a más tardar, vamos a estar empezando a hacer la sacudida del lulav y el etrog para los hombres.
Si vienen muchos, probablemente nos tome un poco más de tiempo, no sé si porque hay poquitos, hay solo 3 juegos, a menos que alguien traiga sus propios juegos. Y a las 10:30 de la mañana ya van a estar disponibles los Lulavim y Etrogim para que las mujeres que quieran hacer, que quieran sacudirse un poco, lo puedan hacer. Gente, muchísimas gracias. Hag Sameach. Sí, no sé, a ver cuándo es exactamente. ¿Alguien tiene el calendario? ¿Ya está chequeado? ¿Alguien fue y lo vio en el calendario? Y, Ok, un anuncio. ¿Cuándo es Hoshana Rabbah? ¿Sábado de la noche? Nos quedamos despiertos todo el sábado de la noche. ¿Sí? Simchat Torah es el domingo de la noche. Sí, bueno, Simchat Torah siempre es el día después de Hoshana Rabbah. ¿Alguien tiene un calendario? A ver, yo no tengo internet acá en esta máquina. Ok, les cuento, Hoshana Rabbah, la séptima noche de... porque Simchat Torah es el octavo día, Shmini Atzeret es el octavo día. El séptimo día, que corresponde al nivel de Malhut de Sukkot, nos quedamos despiertos toda la noche. Se llama Hoshana Rabbah, que quiere decir el gran sello, y es la última chance que hay de modificar el sello. Se lo conoce como el sello dentro del sello. Es una oportunidad que hay, a través de quedarse toda la noche estudiando dentro de la Sukkah, de revertir cualquier cosa que pueda haber sido por ahí no tan positiva del sello que recibimos en Yom Kippur. Okay. Sí, es el sábado a la noche. Hoshana Rabbah es sábado a la noche y todo el día domingo. Y el domingo a la noche y todo el lunes es Shmini Atzeret. Entonces el sábado a la noche va a haber una actividad acá donde probablemente podamos organizar también que haya algún tipo de cena antes o algo por el estilo, y nos vamos a quedar despiertos toda la noche. Toda la noche. Presten atención a las publicaciones de Facebook, porque si hacemos una cena seguramente la cosa es lo de quedarse toda la noche implica que una vez que baja el sol el día sábado a las 6:30 de la tarde, no dormir hasta el día siguiente. O sea, no es que duermo hasta la hora que tengo que venir a estudiar acá de noche, es unir la luz de un día con la del día siguiente. ¿Sí? Y de hecho al final de Hoshana Rabbah hacemos una cosa que se llama Javitá, se golpea 5 aravot, 5 de estos sauces que se representan al lado del juicio, para romper los 5 estados de juicio de Da'at. ¿Sí? Para endulzar los juicios, que no haya juicios en el año. Gente, muchas gracias.